Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de GPS Mundial con Carlos Murillo. Hoy con el tema de Israel y el Medio Oriente. Pero antes, mi comentario inicial. Me refiero a la consolidación del autoritarismo en Nicaragua. No solo por las acciones que en los últimos años ha adoptado el gobierno Ortega Murillo, sino por dos proyectos de ley que hay en este momento en conocimiento de la Asamblea Legislativa. Uno es un proyecto que contempla la cadena perpetua por delitos de odio. La intención es reprimir adversarios considerados agentes extranjeros. El segundo proyecto es la ley reguladora de agentes extranjeros, que busca obligar al registro de representantes o empleados de organizaciones extranjeras para darles seguimiento sobre sus acciones, y contempla sobre todo un hecho grave en mi criterio, que es el de la pena de confiscación de bienes. Sin duda, estos proyectos implican el control sobre todas las actividades no avaladas por el régimen y, desde mi perspectiva, constituyen un camino primero a la permanencia en el poder del actual régimen Ortega Murillo más allá del 2021. Recordemos que las elecciones son el 7 de noviembre de 2021, pero también se trata de la consolidación de un régimen autoritario que sin duda es más represivo que el de Somoza a inicios del siglo pasado. Hay que darle seguimiento al tema de Nicaragua, lo cual es una preocupación importante en ese sentido. Ahora continuamos con el comentario sobre los 5 temas internacionales de relevancia. El primer tema internacional de hoy se refiere a Azerbaiyán y Armenia. Se trata de un conflicto de larga data con repercusiones geopolíticas no solo en la región del Cáucaso, y ahí permítanme analizar estos detalles, porque cuando nos referimos a la región del Cáucaso tenemos que verla tanto desde la perspectiva europea, con una larga relación de siglos, sino también hay que entender las repercusiones para el caso de Rusia y Turquía. Es una región clave también para los países de Asia Central. En las últimas semanas, como lo han informado los medios de prensa internacionales, ha habido un aumento en las tensiones. Una vez más, hay ataques armados entre estos dos países en una región altamente compleja, conflictiva, por la cantidad de regiones que hay, de regiones administrativas, de países. Son aspectos que hay que tener en cuenta, y sobre todo porque se trata el caso de Nagorno-Karabaj. Armenia entonces es un pueblo indogermánico de religión cristiana, tiene su propia iglesia ortodoxa, pero es una iglesia cristiana, y los azerbaiyanos son un pueblo turcomano y musulmán. Es uno de los conflictos más antiguos del mundo. Dos repúblicas exsoviéticas, Armenia y Azerbaiyán, se enfrentan desde hace 3 décadas por un enclave separatista. Se trata de la región de Nagorno-Karabaj.
y ha vuelto a ser noticia alrededor del mundo porque el conflicto se ha recrudecido en los últimos días, a tal punto que algunos se atreven a decir que los países vuelven a estar al borde de la guerra. ¿Qué está pasando y qué papel pueden jugar Rusia y Turquía en este enfrentamiento? Eso es lo que te contamos en este video. En el centro de esta tensión está el control de Nagorno-Karabaj, referencia a la propia región de unos 4.400 kilómetros cuadrados. Internacionalmente, la región de Nagorno-Karabaj se reconoce como parte de Azerbaiyán, un país rico en petróleo y mayoritariamente musulmán, pero la población de esta región es de mayoría armenia y cristiana. En 2019, los mandatarios de ambos países emitieron un comunicado conjunto prometiendo medidas concretas para la paz, algo que no se ha concretado. Bueno, ¿y qué está sucediendo ahora? Según los reportes de periodistas de BBC en el Cáucaso, los combates con uso de armamento pesado que tienen lugar en la zona son la escalada más grave en los últimos años. Como en todo conflicto, la geopolítica juega un papel importante. Para empezar, la zona de tensión, que es el Cáucaso Sur, es el pasillo para gas y otros productos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales. Azerbaiyán es una arteria clave de gas y petróleo hacia Turquía y otros países de Europa, por lo que una gran escalada de tensión en la zona podría representar una amenaza económica para varios países. Rusia ha sido tradicionalmente un socio de Armenia, tiene incluso una base militar en ese país, y ya exigió un alto al fuego inmediato y el inicio del diálogo. Por su parte, Turquía mantiene estrechos lazos con Azerbaiyán y el presidente Recep Tayyip Erdogan le ofreció apoyo durante esta nueva crisis, tanto en el terreno como en la mesa de negociación, según dijo. Un segundo tema es la visita la semana pasada del secretario de Estado Mike Pompeo a Roma. El objetivo principal era reunirse con el Papa y dar una conferencia sobre asuntos religiosos. Lo primero no se concretó porque el Vaticano desistió de un encuentro entre el secretario de Estado estadounidense y el pontífice por la cercanía de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y sobre todo porque Estados Unidos ha criticado de manera reiterada el acuerdo entre la Santa Sede y China. Este acuerdo tiene una larga historia por la política de Pekín hacia las iglesias. Sin embargo, Pompeo sí hizo referencia a estos temas en la conferencia. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos viajó a Roma para intervenir en este encuentro de alto nivel organizado por su embajada ante la Santa Sede. La idea era abordar cómo el trabajo diplomático favorece la libertad religiosa. Además, sirvió a Mike Pompeo para explicar por qué se opone duramente a un acuerdo entre el Vaticano y China. El político ha recordado las duras medidas de Pekín contra los católicos, como la profanación y la destrucción de iglesias. Encarcelar a obispos como Agustín Cuitay, obligar a quitar imágenes de Jesús y a poner fotos de Mao o de Xi Jinping. Y este llamado se extiende a todas las religiones, no solo a los cristianos o católicos. Es para los líderes de todas las religiones en todos los niveles. Es mi ferviente esperanza que los líderes musulmanes hablen por los uigures y otros musulmanes reprimidos en China, incluyendo la etnia de los kazajos y los kirguisos. Los líderes judíos también deben defender la menguante comunidad judía en Yemen. Los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en Irak, en Corea del Norte. En esta visita, Pompeo y el Papa no se reunieron, decisión que tomó el Vaticano, según reporta la agencia de noticias AFP, para evitar interferir en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Un tercer aspecto es el fin de la era Merkel. La canciller alemana estuvo en el poder durante 15 años y constituyó un periodo particular para Alemania y la Unión Europea. Merkel decidió que pondrá fin a su mandato en 2021. Se viene el fin de una era. Cuando Angela Merkel concluya en 2021 su cuarto mandato consecutivo como canciller, no buscará la reelección, no buscará más cargos políticos. Hace 15 años que encabeza Alemania y gobierna la Unión Europea de facto, en medio de todas las turbulencias políticas, económicas, existenciales. Le dicen la mujer
más poderosa del mundo o la líder del mundo libre. Pero es también para millones de personas el rostro de las políticas de ajuste y la mano dura con Grecia. Lo cierto es que pocos estadistas contemporáneos elegidos en las urnas pueden presumir tantos años en el poder. Por esto, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, elegirá el 4 de diciembre a la persona que la sustituya. Por ahora se barajan varios nombres para ocupar el cargo de Merkel. El tercer tema es la formación de gobierno en Bélgica. Bélgica es un país particular en cuanto a la formación de gobiernos. Ha sido así a lo largo de la historia. Este año, por tanto, no ha sido la excepción, pero es la primera vez que enfrentan dificultades por un largo plazo para formar un gobierno de coalición. La semana pasada, tras 16 meses de negociación, 7 partidos logran formar gobierno. Pasado 16 meses de las últimas elecciones, Bélgica tendrá gobierno. Una coalición de 7 partidos llegaron a un acuerdo y según medios locales, el liberal flamenco Alexander De Croo será el primer ministro. Así se pondrá fin al récord nacional sin un ejecutivo en funciones plenas. Actualmente Bélgica tiene una administración con escaso apoyo parlamentario que ha tenido que gestionar la pandemia en uno de los países con mayor mortalidad del mundo. Este tipo de decisiones es muy propia de los belgas. Veamos. Alors on a tiré à pile ou face, c'est tombé sur Alexander, mais c'est un excellent choix. El quinto tema, si bien no es una noticia internacional, no es una controversia internacional, no puedo dejar pasar la oportunidad porque desde hace muchos años le di seguimiento de referirme al fallecimiento de Joaquín Lavado, o más bien Quino. Sin duda, Mafalda y su mundo es genial. En general, sus caricaturas mostraron una perspectiva particular del mundo, pero ninguna como Mafalda. Y a pesar del tiempo, sus afirmaciones parecen ser emitidas hoy. Veamos 7 frases que reflejan la perspectiva de Quino desde la visión de Mafalda o a la inversa. Sin duda, una genialidad. Así es, una genialidad, sin duda es Mafalda. Yo creo que hay que seguir leyéndola y las nuevas generaciones lo harán. Ahora sí, doy paso a la entrevista, teniendo hoy como invitado a Joseph Gabriel, presidente de, y me corregís, Joseph, de Benai
BRIT Costa Rica, una organización no gubernamental filantrópica con proyectos en materia de derechos humanos, de democracia, de libertad religiosa. Sin duda, un proyecto de larga data, pero permitime, antes de darte la bienvenida formal, un video sobre el Medio Oriente. Yo creo que ahí es importante contextualizar un poco de lo que vamos a conversar hoy. Previo a la entrevista, permítanme hacer un breve recuento de lo que es la situación en el Medio Oriente en términos geográficos. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Medio Oriente u Oriente Próximo, depende de cómo lo estemos planteando. Conformado por múltiples países, grupos étnicos, cuestiones religiosas, convergencia de 3 continentes, Europa, Asia y África. Hay que tener en cuenta esos aspectos, muy distinto si lo vemos en perspectiva, siglos anteriores, el Imperio Otomano, o si consideramos la situación en Oriente Próximo o Medio Oriente al inicio de la Primera Guerra Mundial. Un panorama muy diferente al que podemos observar hoy. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se firma el acuerdo Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia y hacen una división del Medio Oriente, lo cual introdujo elementos conflictivos que hoy estamos observando. La posición de Israel frente al Mediterráneo oriental, también con un punto de convergencia importante. Sin duda, una región histórica para la humanidad por la convergencia de las 3 grandes religiones monoteístas. Así que hay toda una larga historia que trataremos de resumir a través de una aproximación en la entrevista. Si hay una palabra que puede definir al Medio Oriente es inestabilidad o volatilidad. Se trata de la zona que se ubica entre el Lejano Oriente, muy atractivo para los ingleses, y Europa. Allí en la mitad se ubicaba el Medio Oriente. Formalmente, el nombre fue instaurado por primera vez por el estratega británico Alfred Thayer Mahan en 1902, quien consideró en un artículo en el diario británico National Review el área alrededor del Golfo Pérsico como Oriente Medio. Esa es la introducción y bienvenido, Joseph. Un placer que hayas aceptado la invitación para conversar sobre un tema que mantiene la vigencia, no solo en este momento con los cambios que ha ocurrido, sino prácticamente durante siglos, ¿verdad? Así que gracias y de nuevo bienvenido. Muchísimas gracias, don Carlos, y un placer, la verdad, estar con usted y dar un poquito de una visión del panorama de la situación actual y el contexto histórico de la región. Sí, gracias. Me gustaría que comenzáramos un poco hablando precisamente de ese contexto histórico, porque no es del siglo pasado, sino de una larga data. Me indicas, ahí tenemos una presentación que elaboraste, me indicas en qué momento querés que la compartamos. Aquí hay un poco la limitación de tenés que indicarme conforme cómo voy pasando, pero yo creo que estamos hablando de una región de una historia milenaria con múltiples actores que convergen en un espacio geográfico relativamente pequeño, pero de gran significación para la humanidad, ¿verdad? Correcto. Podemos remontarnos a 3.000 años atrás, pero creo que sería un poco tedioso y muy largo y tema para una conferencia aparte. Pero si nos remitimos básicamente a los últimos 100 o 120 años, en donde podemos dar un contexto que nos trae a la situación actual, podemos hablar de la región de Medio Oriente, de la región de Palestina en particular, que es lo que ocupa en los actuales momentos.
Israel y lo que es el conflicto con el pueblo palestino, además de incluir a Jordania, que fueron pues parte de la Palestina del mandato británico. ¿A qué vamos con esto? Lo que se conoce como Palestina, primeramente fue un nombre acuñado por los romanos hace casi 2000 años atrás, para tratar de erradicar cultural y físicamente al pueblo que habitaba originalmente, que eran los judíos en Judea, por eso es que se origina el nombre, y fueron expulsados y destruido el templo de Jerusalén hace 2000 años, en el año 70, después de la era común. A partir de esos años, ese territorio pasa a llamarse Palestina y pasa pues a ser incorporado sucesivamente a los diferentes imperios y civilizaciones que tomaron posesión de esa tierra. Si nos remontamos, como dije, hace 120 años atrás, tenemos al Imperio Otomano, que dominaba gran parte de la zona geográfica de lo que conocemos como Medio Oriente. Y el Imperio Otomano, con el tema específicamente del territorio palestino, Palestina pertenecía a lo que era la provincia del sur de Siria. Habían, por supuesto, habitantes locales de religión musulmana y presencia también de población judía, que a pesar de la expulsión de los judíos después de la destrucción del templo, siempre hubo presencia en la tierra de Judea, en Palestina. A raíz de los movimientos nacionalistas del siglo XIX, en Europa principalmente, y por fenómenos del antisemitismo, también surge nuevamente formando un movimiento político, el sionismo. El sionismo es un movimiento político que surge como un movimiento nacional y simplemente del deseo de retornar al pueblo judío a su tierra ancestral, a la tierra de Israel, que es lo que conocemos hoy en día, que en ese momento pues era Palestina. Perdón, Joseph, porque muchas veces lo he escuchado, sobre todo estudiantes universitarios que son en general quienes más ven este programa, y de paso les recuerdo que están viendo el programa por el canal Voces por Media Calle y darle me gusta, que hay una, yo diría, confusión entre lo que estabas mencionando, el sionismo como un movimiento, pero podríamos convertir sionismo, judaísmo y pueblo israelí como sinónimos, o son cosas diferentes. A ver, todo está interrelacionado, pero el movimiento sionista, Sion, el vocablo que deriva en el nombre de sionismo, Sion es una de las 7 colinas de Jerusalén. Entonces, el movimiento sionista surge a finales del siglo XIX como un movimiento político. Siempre existió el anhelo de volver a Sion del pueblo judío, es decir, que no se puede separar el pueblo judío del sionismo. Pero el sionismo como movimiento político reivindica el deseo de volver a la tierra ancestral de los judíos. Y no surge como un movimiento religioso, sino, nuevamente repito, como un movimiento político, en donde busca que el pueblo judío vuelva, y es así que empiezan a volver colonos, vamos a llamarlos judíos, a partir del último cuarto del siglo XIX, y se empiezan a formar ciudades, se compran terrenos para formar colonias, para formar ciudades, y se empieza a desarrollar ese territorio. Como resultado de eso, también población árabe musulmana, sobre todo, empieza también a migrar a esa tierra. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, y es ahí donde podemos poner ya parte de la presentación que le envié, como resultado del final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es derrotado y es desaparecido. El Imperio Otomano pues desaparece como tal y queda pues formado Turquía,
y las potencias aliadas, que son las que finalmente obtienen la victoria en la guerra, se reparten los territorios del antiguo Imperio Otomano y algunos otros más. Básicamente, Gran Bretaña y Francia reparten estos territorios y en su gran mayoría dan formación a los países de esa región que conocemos hoy, como por ejemplo Irak, el Líbano, Siria, y queda la Palestina del mandato británico, que posteriormente es dividida, podemos pasar a la siguiente diapositiva, el Tratado de Sèvres y toda una serie de tratados que dan forma definitiva, de manera geográfica, a lo que prácticamente conocemos hoy la conformación geográfica del Medio Oriente. El Tratado de San Remo específicamente establece el territorio de Palestina para el mandato británico. Ya el gobierno de Gran Bretaña en 1917 emite lo que se conoce como la Declaración Balfour. El primer ministro Balfour en ese momento emite una declaración en donde ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en la Palestina histórica. Entonces, a raíz sobre todo del Tratado de San Remo, que es creo que la siguiente diapositiva. Ese es perdón, creo que se interrumpió la comunicación de Joseph. Sí, otro de los tratados. Ajá. Tratado de Lausana, el siguiente, ya es el que conforma el mapa de la derecha, era todo el territorio original que se llamaba Palestina. Lo que en ese momento era Transjordania, a raíz de la conferencia de San Remo, el mandato británico le otorga como agradecimiento a la familia hashemita, oriunda de Arabia Saudita, el territorio que hoy es conocido como Jordania. Entonces, el territorio de Palestina queda dividido, pues, en un casi 70% para el nuevo reino de Transjordania, que posteriormente va a ser Jordania, y el 33% queda definitivamente establecido a partir de 1922 como el mandato británico de Palestina. O sea, eso significa que en el fondo la división geográfica que observamos en este momento, más que una decisión de los distintos pueblos en el Medio Oriente, es una decisión que la toman casi que entre Londres y París. Inicialmente sí, a raíz del Tratado de Sykes-Picot que usted mencionaba antes, se dividen literalmente los territorios, pero a raíz de varios tratados y la conferencia de San Remo, es la Liga de las Naciones que da la legalidad del establecimiento de lo que es el mandato británico, el mandato francés, sobre los territorios previamente repartidos a raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de los años 20, pues sigue un crecimiento poblacional, tanto judío como básicamente musulmán, en el territorio palestino, que comienza también a generar choques cada vez más frecuentes, pues no solamente antagonismos, sino choques. O sea, choques étnicos, deduzco, estamos teniendo algún problema con la comunicación, porque Joseph nos está hablando no solo de 25.000 kilómetros cuadrados, la mitad de Costa Rica. Sí, es que también, o sea, estamos hablando de zonas relativamente pequeñas en superficie, y recuerdo cuando estuve en Israel y en la parte de Cisjordania, en Ramallah, que en realidad las distancias son relativamente cortas y los cambios en el escenario que uno observa en el paisaje geográfico son también significativos en ese reducido espacio. Exactamente. Es una zona geográfica que es muy reducida, que en su gran mayoría es zona desértica, una pequeña parte montañosa, que es la zona que rodea básicamente Jerusalén,
y una zona que en los inicios del siglo XIX, sobre todo, constituían en el norte de lo que es Israel y Palestina, pantanos que fueron desecados y fueron convertidos en tierras fértiles para la agricultura, y posteriormente también el desierto fue convertido mucho en tierra fértil para la agricultura. Es decir, que las condiciones geográficas no eran las más favorables, y no son realmente las más favorables, pero se ha logrado revertir en mucho esa situación, y eso también es parte de lo que podemos hablar posteriormente. Pero siguiendo un poco con el tema del desarrollo del mandato británico y los conflictos y los choques que hubo entre la población judía y la población musulmana, llevó a que hubieran varias propuestas de partición, en donde podemos pasar al siguiente mapa. Bueno, esto es volviendo un poquito al establecimiento de lo que es en naranja oscuro Jordania, la actual Jordania, y la parte izquierda más clarita, lo que fue el mandato británico sobre Palestina. Hubo varias comisiones de las naciones, de la Liga de las Naciones e internacionales, que sugirieron planes de partición bajo diferentes modalidades y según concentraciones poblacionales en el territorio, para poder llegar a una solución de conformar eventualmente un Estado judío y un Estado árabe. Año 36-37 es de las más famosas comisiones, la comisión Peel, que finalmente no llegó a nada, pero que con el transcurrir de los años y a raíz de también la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el Imperio Británico finalmente queda, podemos llamarle, y usted me corregirá, don Carlos, desmembrado y finalmente en una situación de postración, en donde ya los antiguos territorios del Imperio Británico son entregados a manera de independencia a la India, a Pakistán y una cantidad de territorios. Y de los últimos territorios que quedan bajo dominio inglés es el mandato británico de Palestina. Gran Bretaña finalmente le encarga a las Naciones Unidas, ya en este momento eran las Naciones Unidas como las conocemos hoy en día, a que diriman y den una solución definitiva al tema del mandato británico. Los choques y los conflictos se sucedían ya con mucho mayor frecuencia, y Gran Bretaña tenía la intención de retirarse definitivamente del territorio de Palestina. Fijó la fecha del 15 de mayo de 1948 para el retiro definitivo. Y es así de que llegamos al plan de partición de la ONU del 29 de noviembre de 1947, donde se establece la partición del territorio del mandato británico en dos estados, uno para la población judía y otro para la población árabe. Para el territorio del nuevo Estado judío representaba el 55% del territorio, y para el nuevo Estado árabe el restante 45%. Aquí hay que rescatar algo muy importante, porque a raíz de la aceptación de la resolución 181, que es la partición de Palestina, ambas poblaciones, la musulmana y la árabe musulmana y la judía, toman actitudes totalmente diferentes. Ya ante evidencias pragmáticas, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, donde una tercera parte de la población judía fue aniquilada, una necesidad de establecer ya definitivamente un Estado y todo lo que se conformaba alrededor de eso, hizo que la población judía aceptara, a pesar de que no era un plan perfecto y a pesar que no habían quizás condiciones óptimas, pero se aceptó lo que estableció las Naciones Unidas. Inclusive las Naciones Unidas declaraba Jerusalén como territorio internacional bajo un gobierno internacional, valga la redundancia. A pesar de eso, y ser Jerusalén el centro y el corazón del pueblo judío, pues fue aceptado por la población judía en ese momento en el mandato británico. La actitud contraria fue la población árabe, donde no aceptaron, no solamente que no se conformara un Estado árabe, sino de que no quisieron que se conformara tampoco un Estado judío. Tan es así que el 14 de mayo de 1948, un día antes que los británicos
habían establecido su retirada final de Palestina, el liderazgo judío proclama la independencia del Estado de Israel. Este acto, por supuesto, reconocido y vamos a llamar legalizado por las Naciones Unidas, cuyo acto es reconocido como Israel como un Estado, pues al día siguiente de la declaración de independencia, 5 países árabes, más 2 que no tenían frontera con el nuevo Estado, se enfrascan en una guerra y atacan el nuevo Estado de Israel. Desarrollos más, desarrollos menos, Israel sale victoriosa de esa guerra, por supuesto, tomando territorio y alterando significativamente lo que la partición de la ONU había establecido, pues por guerras defensivas. Ahora bien, esta guerra lamentablemente es un punto de inflexión en la historia de la región, donde una gran cantidad de población árabe palestina, es convertida lamentablemente en refugiados. Y ahí es donde empieza el drama de los refugiados palestinos. De igual manera, y en contraparte, en casi 1 millón de habitantes judíos que poblaban más de una decena de países árabes alrededor, y que fueron expulsados también en el transcurrir de los pocos años de sus países, vivido pues 1000 o más años, con ninguna posesión que pudieran ellos rescatar. Muchos fueron absorbidos por el nuevo Estado de Israel y otros migraron pues a otros lugares, ¿no? Ahora, Joseph, una cuestión conforme te oigo, porque el planteamiento está muy en términos de judíos árabes y en algún momento árabes palestinos, o sea, que no necesariamente los palestinos son árabes en términos de grupos étnicos, sino que estaríamos hablando de diversidad de grupos étnicos, porque escuchaba a un dirigente de Palestina en Ramallah decir que había desconfianza también del pueblo palestino, no solo hacia el pueblo judío, sino hacia el pueblo árabe. Claro, aquí se mezclan muchas cosas, realmente. El pueblo árabe palestino, en su gran mayoría, es producto de migraciones que vinieron de Siria, que vinieron de Egipto y de distintos lugares, desde ya principios del siglo XX. Inclusive hay pues una serie de rivalidades y conflictos dentro del mismo mundo árabe musulmán. Tenemos a 2 grandes grupos como los sunitas y los chiitas, y diferentes subgrupos dentro de ellos, en donde hasta hay peores enfrentamientos o más animadversión de la que podrían tener los musulmanes hacia los judíos. Esa es una historia también que podemos desarrollar en el capítulo, porque es fascinante realmente, ¿no? Sí. De todas maneras, el tema de los refugiados palestinos es un drama, es una tragedia que surge a raíz de la guerra de 1948 y el establecimiento del Estado de Israel y la negativa de establecer un Estado árabe palestino por los demás hermanos árabes. Yo pongo hermanos árabes entre comillas muchas veces porque, como usted mencionaba hace un momento, el tratamiento hacia los árabes palestinos ha sido en muchos países donde no han sido aceptados y no han sido absorbidos, como sí fueron, por ejemplo, los judíos en Israel o en diferentes países, y fueron mantenidos como refugiados. Y estamos hablando de casos en el Líbano, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Jordania, y muy especialmente en el mismo territorio de Palestina. A raíz de la guerra del 48, Jordania es quien toma posesión de lo que hoy conocemos como la Cisjordania, o lo que eventualmente vendría a conformar un Estado palestino del que tanto se está hablando. Claro, creo que eso está en una de las imágenes posteriores, ¿verdad? Correcto, podemos pasar. A raíz de la guerra del 48,
por el establecimiento de la independencia de Israel, surge una sucesión de guerras y conflictos entre Israel y el mundo árabe en general. Tenemos, por ejemplo, la guerra de 1956 del Sinaí, y tenemos la guerra de los 6 días en 1967. A raíz de esa guerra, que también marca un punto de inflexión muy importante en la región, Israel logra una victoria contundente en literalmente 6 días frente a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Hasta ese momento, hasta 1967, Jordania tenía la posesión de Judea y Samaria, o lo que es la Cisjordania. Nuevamente, lo que se discute hoy en día de la conformación de lo que vendría a ser el futuro Estado palestino. Jordania mantuvo a la gran mayoría de la población árabe palestina como refugiados en esos territorios. Nunca declaró un Estado árabe, y más bien todo el conflicto árabe-israelí hasta ese momento pasó, a partir de 1967, a irse convirtiendo poco a poco en el conflicto palestino-israelí. ¿Ok? Israel en la guerra de 1967 toma territorios a Egipto, como la península del Sinaí, a Siria, los altos del Golán, y a Jordania, el territorio de la Cisjordania, Judea y Samaria. A raíz de esa guerra, en donde Israel plantea acuerdos de paz o conversaciones para llegar a soluciones con sus vecinos, inmediatamente después de la guerra se reúne la Liga Árabe en septiembre de 1967 y surgen los 3 famosos no. No a la negociación con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a la paz con Israel. Entonces quedan estos territorios y el conflicto, pues más bien en una situación en la cual no hay una salida, y va llevando también a que en el año de 1973 se dé la última guerra entre estados, entre Israel y un estado árabe, que es la famosa guerra del Yom Kippur. En 1973, Israel es agarrada de sorpresa en el día más sagrado del pueblo judío, que es el Día del Perdón, el día del ayuno, en donde todos se reúnen pues a rezar en la sinagoga, y en fin, es una festividad de arrepentimiento religiosa muy importante y quizás la más sagrada para el pueblo judío. En octubre de 1973, Egipto y Siria atacan de sorpresa, y finalmente, después de unas 3 semanas de guerra, Israel logra revertir y logra pues una victoria en la guerra, pero a un costo muy, muy alto. Esa guerra realmente fue un enfrentamiento que no solamente agarró por sorpresa a Israel, sino la agarró muy confiada a raíz de la gran victoria que había tenido en 1967. La guerra de 1973, como mencioné, es la última guerra entre el Estado de Israel y algún Estado árabe. A raíz de la guerra del 73, 4 años más adelante, el presidente egipcio Anwar Sadat decide hacer un viaje a Jerusalén para reunirse. La guerra de 1973 había dado a Egipto en particular una vuelta a su orgullo nacional. A pesar de que formalmente habían perdido la guerra, ellos sintieron de que el presidente Sadat había sentido de que le había otorgado a su pueblo un retorno a su dignidad y a su honor, y vendió esa guerra como una victoria frente a Israel. En esa posición, y entendiendo también cómo funciona la mentalidad musulmana, Sadat estaba listo para hacer, en una posición fuerte, según él, la paz con Israel. Entonces, en el año viaja a Jerusalén, y finalmente en el año 1979, en los famosos tratados de Camp David, se firma la paz entre Israel y Jordania, mediada por el presidente Jimmy Carter en ese momento.
el conflicto árabe-israelí, como mencionaba antes, pasa a raíz de los tratados con Egipto y a partir de los años 80 a convertirse en un conflicto que es el palestino-israelí. Los países árabes desistieron de entrar en una guerra directa con Israel y ya había surgido en el año 64 la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina. Un movimiento terrorista que propugnaba, obviamente, la destrucción de Israel, y fueron surgiendo a partir del año 80 movimientos como el Hamas, movimiento terrorista que conocemos hasta el día de hoy, y empezó a surgir también una reivindicación del mismo pueblo palestino de encontrar la manera de formar un Estado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el famoso escritor israelí Amos Oz mencionaba una dicotomía y una contradicción en la actitud de los palestinos. Una de por sí muy legítima, que es la reivindicación de derechos nacionales y de poder conformar un Estado como cualquier otro pueblo. Pero por el otro lado, la forma de hacerlo, no de querer solamente constituir un Estado, sino de destruir al vecino, que en este caso es la eliminación del Estado de Israel. La Carta Fundacional y la Constitución de la OLP y de Hamas y de otros grupos radicales y terroristas propugnan la destrucción del Estado de Israel. Entonces, surgen estas dos contradicciones y dicotomías en donde llegan hasta el día de hoy, en donde no hay una resolución franca de el conflicto palestino-israelí. Por el tiempo, yo me quedaría mucho rato escuchando, sí. E incluso después tengo un par de preguntas para el cierre, pero entonces, ¿cómo llegamos un poco a esta situación de hoy, del 2020, aunque tengamos que hacer un salto apurado por luchar contra el reloj? A ver, el 2020 nos ha dado, pues, además de la pandemia del COVID, nos ha dado ciertos acontecimientos muy interesantes en toda la región del Medio Oriente, donde hace semanas atrás Israel normaliza relaciones con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, dando pie a que más países árabes a conversaciones y a normalizaciones de relaciones con Israel. ¿A qué lleva esto el conflicto palestino? A que la dirigencia palestina, lamentablemente, ha sido quien ha frenado y ha impedido en mucho el que con las conversaciones y algún tipo de acuerdo se pueda lograr. Y aquí hay sucesivos planteamientos concretos de paz y de división territorial que están ya establecidas. Sí, porque veo, en los últimos 20 años veo varias iniciativas como esta del Plan Barak en el 2000, o sea, hay una serie de iniciativas, o el Plan Olmer en el 2007, y la más reciente del año pasado y de propuesta de Trump. Correcto. El Plan Barak le otorgaba el 97% del territorio de la Cisjordania para el establecimiento de un Estado palestino. Por supuesto que probablemente no era perfecto ese plan, pero era un inicio para poder establecer, a raíz de lo que ya había sido establecido en los acuerdos de Oslo de 1993-94, que en 5 o 6 años, a partir de esas conversaciones, se iba a definir ya la conformación de lo que sería una normalización y la conformación de un Estado palestino. Lamentablemente, en ese momento, pues Yasser Arafat rechazó el plan y lo que se generó fue más violencia con lo que se conoce como la Segunda Intifada entre el año 2000 y el año 2004, en donde murió Arafat. El Plan Olmert, como usted mencionó antes y está en la diapositiva, es otro plan que establece básicamente dentro de las mismas premisas un Estado palestino con intercambio de territorios en donde se van a
Israel va a quedarse con los grandes territorios, con los grandes bloques territoriales que en suma conforman el 6% de lo que es el Estado palestino futuro, con un intercambio de territorio que va a ser compensado con la franjita roja que se ve debajo del mapa amarillo, para compensar ese 6% que ya es fácticamente donde están actualmente los asentamientos judíos. Entonces, hay temas de seguridad que son muy importantes para Israel, que no puede renunciar a ellos. Recuerden que en el año 2005, Israel unilateralmente se retira de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es esta tripita que vemos a la izquierda del mapa, también en amarillo, donde a raíz de los enfrentamientos internos que hablábamos antes, de los palestinos, en la fracción del Fatah, OLP y Hamas, se pelean a muerte literalmente, y Hamas da un golpe de Estado en Gaza, teniendo hasta el día de hoy el dominio y el gobierno de ese territorio, y el Fatah y la OLP en el territorio de la Cisjordania. El hecho de esas peleas y enfrentamientos internos ha hecho que tampoco se pueda llegar a una solución de poder sentarse y negociar algún tipo de acuerdo. Y siendo pragmáticos, el tiempo pasa y esto va jugando en contra del pueblo palestino. Y lamentablemente, y hay que decirlo, es la dirigencia palestina la que ha impedido el avance y la consecución de algún tipo de solución. La intransigencia de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, ni hablar de lo que constituye Hamas como movimiento terrorista, que ha lanzado cientos de miles de misiles desde el año 2005 hacia Israel, impidiendo, por supuesto, que algún tipo de desarrollo o solución se pueda conseguir. El plan Trump lo que vino a traer es una propuesta mucho más pragmática de lo que es la conformación geográfica de la zona. Por supuesto de que en la premisa de Trump en la elaboración de este plan le dice a los palestinos, bueno, ustedes no pueden salirse con la suya cada vez que se les plantea algún tipo de solución o propuesta. Hasta ahora han dicho que no, pero con esta propuesta sí, se reduce como en un 30% el territorio de lo que originalmente sería un Estado palestino. Eso no significa de que con negociaciones no pueda llegarse a soluciones, pero el inicio es sentarse a empezar a negociar. Entonces, ha sido unidad de esto. En ese escenario, porque yo creo que se nos queda, ya no tenemos mucho tiempo, se nos queda toda la situación de las relaciones de Israel con otros países claves europeos, Turquía, Rusia, y tendremos que ver cuándo podemos volver a conversar. Pero en ese escenario, con este último plan estadounidense, ¿hay alguna posibilidad de una paz real o esto tomará todavía mucho tiempo para lograr la convergencia de las voluntades políticas de esos actores? Y está cambiando el panorama con las relaciones entre Israel, ya con relaciones diplomáticas con 4 países árabes a raíz de la suscripción en las últimas semanas con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Correcto. La mejor prueba de que es posible la paz es de que se hizo un tratado con Egipto, que ya tiene más de 40 años, se hizo un tratado de paz con Jordania en el año 1994, se hicieron en menos de un mes firmas de acuerdos con los Emiratos Árabes y con Bahrein, y pareciera que hay en fila más países que quieren normalizar las relaciones con Israel. Estas son posiciones pragmáticas y en mi opinión, de un optimismo mayúsculo, que dan una esperanza muy grande a que toda la dinámica y lo que se ha ido viviendo en los últimos 70 años en la región pueda revertirse de una manera beneficiosa para todos los pueblos. Ya de hecho, con la firma de acuerdos con Emiratos Árabes e Israel, hay ya intercambios entre médicos, hay intercambios culturales, hay por supuesto la eventual apertura de embajadas, vuelos comerciales, en fin, una serie de oportunidades que se van a empezar a aprovechar,
y que eso es donde hay que, en ese tren es donde deben montarse el pueblo palestino. La dirigencia, en lugar, digamos que no vaya a aprobarlo o que tenga reservas, pero la dirigencia palestina está condenando y llama traidores a quienes están queriendo normalizar una relación con Israel. Había un acuerdo tácito en la Liga Árabe de que no se podían normalizar relaciones con Israel si primero no se establecía un Estado palestino. Y esto data del año 2000, 2002, si mal no recuerdo. Esto se está empezando a romper. Y los países árabes, sobre todo los países sunitas, hablábamos antes de chiitas y sunitas, el chiita está representado por Irán principalmente, que tiene un conflicto muy grande, no solamente con la región, sino con todo el mundo occidental. Y ahí está el enfrentamiento con Estados Unidos y con Donald Trump a raíz de todo el tema nuclear en mucho. Pero Irán tiene un plan de dominio de la región y tiene aliados en Irak. Prácticamente Irak está bajo dominio chiita, Siria y Líbano. Es un corredor que va desde Irán hasta el mar Mediterráneo, pasando por esos 4 países de influencia chiita de Irán. Básicamente, las relaciones de normalización se están dando con los países sunitas moderados, que son el 85% de los musulmanes en el mundo. El otro 15% son chiitas. Entonces, el panorama luce muy alentador. A pesar del gran enfrentamiento que se va a dar con Irán probablemente, y con Turquía, que también está queriendo tener cada vez más ansias de poder en la zona, va a haber un desarrollo y un cambio en la dinámica de la región. Y los palestinos van a tener que acoplarse a eso, no van a tener más remedio. Sí, ahora en un par de minutos, aún excediéndonos del tiempo, primero un comentario de Vivian Solís de que es un invitado de lujo para un tema que requiere un esfuerzo para ser comprendido porque es una historia compleja, pero José Paulo Víquez plantea de si existen recursos naturales como el hídrico o fuentes de energía fósil que sean atractivos para las grandes potencias o para los estados árabes de mayor influencia y que entonces ya en el fondo el análisis del conflicto palestino-israelí hay que contextualizarlo más allá de soberanía y de múltiples culturas en una cuestión de la posición geográfica y de recursos, sobre todo energéticos, que son claves en la política mundial. Por supuesto, pero hay que rescatar una cosa, el conflicto palestino-israelí no pasa por la lucha de recursos, en este caso el petróleo, que ha sido pues el gran recurso natural que ha primado también en muchas decisiones y en muchas problemáticas de la región. El petróleo eventualmente va a ser reemplazado por nuevas energías y nuevas tecnologías que están surgiendo. Y eso lo están entendiendo los países árabes. Arabia Saudita, quien es en el fondo quien lidera la aceptación y normalización de relaciones con Israel, entienden que Israel puede aportarle muchísima tecnología, empezando, por ejemplo, con el manejo del agua. Israel ha vencido al desierto y ha vencido lo que por largos años fue una gran limitación de no tener agua suficiente. Israel desaliniza el agua del mar y hoy en día pues es una potencia de agua, teniendo un país mayoritariamente desértico, exporta su tecnología y eso es lo que van a necesitar los países árabes del Golfo, Arabia Saudita, que son también desérticos, más allá de otras tecnologías que van a ser también colaborativas. Por supuesto. Se nos queda un tema que plantea en comentarios Brian Acuña sobre también la relación turca, pero ya son las 9:59 y más bien te agradezco, Joseph. Veremos cuándo podemos retomar a partir de este punto, o sea, las expectativas de lo que hay en Israel y el Medio Oriente en los próximos años, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hay que analizar también la cuestión a mayor profundidad de los recursos hídricos, así que espero que podamos contar con la presencia tuya antes de fin de año. El problema es que el mundo
gira tan rápido y todos los días aparecen nuevos temas y la agenda se llena, ¿verdad? Por ahí. Pero agradecerte la detallada explicación sobre este conflicto que, como decía Vivian Solís, es difícil de comprender. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias, don Carlos, y a la orden cuando así lo requiera. Gracias y estamos en comunicación. Sí. Muy amable, gracias. Para cerrar, muy breve, permítame en menos de 90 segundos referirme a 5 temas relevantes para los próximos días. Primero, la encíclica de Francisco, Hermanos Todos o Fratelli Tutti, de carácter social distinta a la de ecología que fue la anterior encíclica. Ya comenzó el nombramiento, la designación de los premios Nobel de este año y habrá que darle seguimiento al Premio Nobel de la Paz. Las elecciones en América Latina sin duda están atrapadas en los tiempos de pandemia. Hay elecciones en varios países y habrá que darle seguimiento en ese sentido. Argentina tiene un reto en este momento económico y algunos hablan de la urgencia de dolarizar la economía y olvidar el peso argentino, mandarlo a un museo. Y finalmente el reinicio de las caravanas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, sobre todo desde Honduras. Agradecerles la presencia de ustedes en esta edición de GPS Mundial por el canal Voces por Media Calle. No olviden darle me gusta al canal Voces por Media Calle y nos veremos la próxima semana. Gracias.